Gracias por continuar con nosotros aquí en Dinámica Económica. Así es. Programa de Economía para Todos. Delgado, Dele ahí. yo necesito comentar algo que tú escribiste en el periódico El Dinero, que tiene que ver con las cifras de turismo, porque para nadie es un secreto que nosotros descansamos gran parte de nuestro éxito económico, de nuestra proyección internacional, inclusive de la atracción de inversión extranjera en el turismo. El turismo es un sector demasiado importante, complejo, y que tiene una interdependencia de lo que pasa afuera, pero también, si le va bien internamente, tú puedes proyectar una imagen país, porque el sector turismo, o sea, no hay nadie que hable mejor de ti que un turista cuando viene aquí y llega a su país y habla bien de nosotros. Pero ciertamente que hay una situación, un entorno internacional que no está muy cómodo, que digamos, fundamentalmente por la inflación, porque ciertamente una gente puede vacacionar cuando tiene ahorro. La gente ahorra para vacacionar. La gente difícilmente, el que es educado financieramente hablando, no utiliza la tarjeta de crédito indiscriminadamente para ir a vacacionar, porque usted no puede coger un préstamo para vacacionar. Eso es horrible. Pero ahora mismo hay inflación. Y los números, que por un lado hablamos de récord, ¿verdad? De récord. Se hablaba de récord. Y de ahora de super récord también. Ahora se habla, no, ahora de más récord. Ahora se está hablando de que más allá de récord está el impacto, la importancia. 7.1 millones fue en los primeros 7 meses este año. 7 meses. Bien. Dice el Ministerio Sin de embargo, Turismo. tú hiciste un trabajo muy importante que me encantó mucho, porque las estadísticas hablan solas. Las estadísticas se presentan, se ponen ahí, y cualquier ciudadano común las ve normal. Pero cuando uno las analiza, cuando uno va a la intríngulis, a lo que viene, que en economía y en estadística se llama tendencia, la tendencia habla de una ralentización de ese crecimiento en la llegada de turistas. Yo necesito que tú, por favor, me ayude a interpretar lo que ha pasado, porque en los primeros 7 meses de este año, apenas la llegada de turistas ha crecido ¿cuánto? 1.7. 1.7. Solo 1.7. Bien, que es casi lo del año pasado. No. ¿En el mismo periodo? En el mismo periodo, cuando tú lo comparas con el mismo periodo del año pasado, Sí. es prácticamente lo mismo, no ha crecido mucho. Pero que entonces no sucedió con años anteriores. Con años anteriores no. ¿Entiendes? Entonces, ese es el punto que tú tienes aquí. Sí. ¿Qué nosotros hicimos? Nosotros lo que hicimos en el periódico El Dinero fue que comenzamos a comparar el periodo enero-julio de este año con enero-julio de los años anteriores. Exactamente. De todos los años anteriores. Enero-julio. Enero-julio. Menos 7 meses. Entonces, antes de la pandemia, en enero-julio de cada año, 2019, 2018, 2017, 2016, 2013, 2014, 2015, el crecimiento promedio de cada año era de más o menos, o bien si fue de más o menos un 6.9%, 6.5%. En esos periodos previos a la pandemia. Previo a la pandemia. Bien. Cuando tú comparas enero-julio de 2014 con 2013, 6.5, 6.9, con el 2015, con el 2016 y año tras año. Claro, luego vino la pandemia, que tuvimos una caída brutal. Sí, ya. Y luego en los años siguientes a la pandemia hubo un proceso de recuperación, hacia la recuperación. Y entonces el gobierno, a través del Ministerio de Turismo, nos acostumbró a hablar mucho de récord. Sí, de récord. Rompimos récord, haciendo comparaciones de superación del turismo con relación al año anterior, pero también comparándolo con el 2019, tomando en cuenta que en el 2019 no había pandemia. No. Pero es obvio que hoy día tú tienes que tener una cantidad mayor de turistas que los que tenían en el 2019 si ya tú te recuperaste de la pandemia. Es obvio, ¿verdad? Es obvio, porque estamos hablando de 5 años atrás. Sí. Ahora, lo que sí el mal uso de la palabra récord. El mal uso de la palabra récord. Sí. Lo que sí tú tienes que, para tú demostrarme que tu recuperación es real, tu crecimiento del 2019 hasta el 2025 tiene que darme un promedio igual o superior al 6.5 anual. Exactamente. Si para no, que sea verdadero. Para que sea verdadera recuperación. Sí, real. Sí. Entonces, ahí es donde tú tienes una desaceleración. O sea, en el año 2025 hemos crecido un 1.7% en comparación con enero-julio del año 2024, cuando ya en el año enero-julio del 2024 teníamos un nivel más o menos de escalera adecuado o al nivel de lo que hubiera sido si no hubiera habido pandemia. O sea, en el año 2024, nosotros ya estamos en el punto de recuperación. No en un punto yo récord. Creo que el ministro lo lo admite ahí. Fíjate cómo recuperación. va el proceso de desaceleración del crecimiento. Porque ahí dice 7.2 millones, ¿verdad? Los primeros 7 meses. Pero fíjate cómo crece
en el 2019 respecto. Exactamente, con relación al 2019, Sí. que tú tienes un crecimiento de un 49%. Sí. Pero ahí está agregando el ministro de Turismo los turistas, que son los que vienen por la vía aérea, más los cruceristas. Ya, perfecto. Que son los que ocupan los pasajeros Sí. de los barcos que tocan Puerto Dominicano, pero que no Se- necesariamente se- bajan se- del barco. Y se desmontan, exactamente. Pero se contabilizan como que, bueno, esos son Están ahí, visitantes. ya. Se contabilizan. aunque no Entraron bajen en del aguas barco. territoriales. Es porque entraron exactamente, porque se pararon, porque el barco donde ellos están Sí, atracó. atracó ahí, sí, Pero no atracó. bajaron del barco. Sí. Bueno, pero ya ese es otro tema. Hay gente que queda durmiendo y Sin bebiendo embargo, de arriba. fíjate algo, Jairo. En el caso, por ejemplo, del turismo de crucero, que también ocurre algo con el turismo de crucero. Sí. En el periodo Sí. 2014-2019, en el periodo 2014-2019, Sí. el turismo de crucero creció 154%. Oye, O sea, del 2014 al 19, Sí. 5 años, en 5 años. el sí. turismo de crucero creció un 154%. O sea, 19 respecto a 2014. 19 respecto al 2014. 5 años. Ahora, ese mismo periodo sería 25 respecto al 2019. Sí, 5 años. sí. Del 19 al 25, el turismo de crucero creció un 127%. 127, 100. Pero yo lo veo muy bien. Sí, pero en términos proporcionales creció menos Sí. que en los 5 años anteriores. Lo que Sí. te digo es que tú ves un boom del turismo de crucero, pero lo que teníamos antes de la pandemia, en los 5 años antes de la pandemia, era un crecimiento sostenido similar, incluso un poquito mayor, al crecimiento sostenido que hemos tenido después de la pandemia. Bueno, en materia de déjame decir crucero. una cosa, eso también pudo haberse explicado en el sentido de que cuando tú creces de una cifra referente menor. Sí, O sea, pero sí, porque claro, porque es posible. no estamos diciendo que No, haya porque- menos, que no, haya menos cruceristas, no, hay más. hay más. Lo que pasa es pero lo que estamos El crecimiento hablando, relativo lo que estamos es hablando- menor. Pero que estamos hablando del crecimiento, como quiera, tú Sí, tienes un sí, crecimiento sí. y ese crecimiento tiene que ir en aumento. Exactamente. Ahora, si el crecimiento viene en aumento los últimos 5 años en una proporción similar o un poquito menor que el crecimiento que teníamos los 5 años anteriores, lo que te digo es que no tenemos una situación extraordinaria, lo que tenemos es la continuación de un comportamiento en materia turística que ha caracterizado Sí. históricamente a la República Dominicana. O sea, Así no es. estamos hablando de niveles récord. Lo Sí. mencionamos como récord, pero no son niveles récord. Pero aparte de eso hay otro elemento, Jairo. Vamos a comparar julio Ujú. de este año, no enero-julio, sino julio de este año, con julio del año pasado. ¿Qué pasó en julio de este Ay. año? En materia de llegada de crucero. Sí. En materia de llegada de crucero, en julio de este año, la llegada de crucero se desplomó en menos 8.4%. O sea, una caída brutal. En comparación con Con julio julio del año pasado. O sea, en julio del año pasado llegaron en barcos Sí, ¿cuántos? alrededor de 206,000 Cruceristas. cruceristas. Bien, ¿eh? 206. Y en julio de este año fueron 189,000. O sea, una reducción de un 8%, 8.4%. Yo, aunque eso es importante, yo no me preocupo. No, a mí tampoco me preocupa. Porque mes a mes eso se puede No, recuperar, se puede bajar. y no solo eso, sino Y que, además- que tampoco me preocupa porque Sí. a mí el turismo de crucero Sí. para mí no es una cosa del otro mundo porque Sí. el impacto que tiene el turismo de crucero es muy mínimo. Ahora, el impacto Y de- cuando digo muy mínimo es porque es muy baja la cantidad de cruceristas que bajan del crucero a consumir los en los cruceristas también tienen una particularidad y es que son turistas que andan de puerto en puerto y pueden tomar la decisión de regresar a ese país después. Esa es la ventaja que Eso tiene. es lo que puede ser. O sea, ¿qué Eso es lo pasa con el crucerista? Sí. El crucerista tiene un impacto directo en el turismo Sí. cuando baja del barco y consume. Exactamente. Ese es el impacto directo. Ahora, tiene un impacto indirecto porque aunque no baje del barco, baje o no baje del barco, puede ser que él vea la costa y diga, óyeme, Pero me gustaría- el año que viene Sí. vamos a venir, pero no vamos a venir en crucero, No, venimos en sino familia. vamos a venir en familia y Bien. vamos a hospedarnos. Exactamente. Vamos a durar una semana aquí en Exactamente. Santo Domingo porque Eso sí. se ve que este país es bonito. Sí. Porque hemos visto Mira las la costas. data, mira la data ahí Exacto. justamente. Entonces tú Mira la tienes data ahí esa situación. Fíjate qué bueno que presenta la data, porque fíjate que las barras de arriba, Ay. las barras de arriba, que son las barras verticales, Sí. te muestran desde el año 2012 hasta el año 2025 el comportamiento de la llegada de turistas. Comportamiento anual. Enero-julio. Sí. Sí, en enero-julio de cada año. Fíjate Para el que, lado Torre Gemela ahí. fíjate que las barras, las primeras barras
12, 13, 14, 15, 16. Hay solamente 2 que están bajitas y la mayoría tienen tamaños prácticamente similares porque es el crecimiento porcentual que te dije que es un promedio de 6%, 6.5%. Sí, sí, claro, claro. Luego tú tuviste una caída, antes de las barras que se ve larga, una caída que fue en 2020, que ahí aparece prácticamente en menos 63. Y luego entonces tú tienes esas 2 barras altas, pero esas 2 barras altas son de un crecimiento extraordinario porque comparado con la caída del 2020. Entonces por eso te da un crecimiento extraordinario. 21, 22, mucho más alto todavía. 23 y 24, fíjate cómo baja un poco en términos porcentual. Y la última, que está muy bajita, es la de 1.7%, que fue el crecimiento del 2025. Enero, julio. Exactamente. Entonces, fíjate cómo viene reduciéndose la proporción porcentual en que crece el turismo en los últimos 3 años, principalmente en el año actual, que es el año 2025. Ahora, las barras de abajo, Jairon, que son las que te muestran la cantidad real de turistas que llegan al país año por año desde el 2012 hasta el 2025 en enero-julio. Obviamente, aparte de la caída del 2020, pues sabe, pero fíjate que viene, antes del 2020 venía subiendo de manera constante. Sí. O sea que también venía rompiendo ese récord. Venía rompiendo ese récord, exactamente. No, y además, si tú trazaras una línea, una línea oblicua encima de cada barra, una línea oblicua derecha, te vas a dar cuenta entonces de que para el 2024, que es la penúltima de abajo, la penúltima de abajo, si tú trazas una línea recta, oblicua, pero cuando digo partiendo del 2011 hasta el 2024, te vas a dar cuenta de que es un crecimiento sostenido, solamente excluyendo 2020, 21 y 22. La línea de tendencia, claro. Exactamente, la línea de tendencia. Sí. Pero fíjate que la última línea, que es la del 2025, la barra del 2025, fíjate que no está tan larga. Porque en el 2025 se desaceleró la cantidad de turistas que llegó. No fue que llegaron menos, sino que en términos proporcionales llegaron menos de los que debieron llegar para mantener la tendencia de que se recuperó en 2024 de los años anteriores a la pandemia. Tomad en cuenta que eso es enero-julio. Eso es enero-julio, comparando enero-julio de cada año, porque estamos en julio, estamos en agosto. En economía tú tienes que comparar panes con panes. Panes con panes. Periodos iguales se comparan con periodos iguales. Pero bueno, ya hemos llegado al final de este espacio. Solamente para dejar ver que no es que el turismo se ha caído. Lo que estamos diciendo es que se ha desacelerado. Exactamente. Para que entonces se deje de hablar de récord y comencemos a prestarle atención a la conquista de nuevos mercados a los fines de que el turismo siga siendo Así es. El editorial del periódico El Dinero de esta semana también lo plantea. Hace referencia a eso. Hace referencia a ustedes, amables televidentes, sigan con la programación de RNN, Canal 27, RNN 2, Canal 67, con nosotros siempre a esta misma hora, en este mismo canal. Siempre para adelante.